Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales y en los corazones de miles de fans, el futuro de Kerem y Hande. Sí, han escuchado bien. Esos dos que nos han dado tantos momentos inolvidables en pantalla, ¿qué planes tienen juntos? Y no hablamos solo de su posible regreso a la actuación, sino de algo más allá, algo que podría ser el próximo gran capítulo en sus vidas, tanto profesionales como quizás personales. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca cada paso de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que sus miradas se cruzaron en el set de Güneşinkler y luego explotaron en una química imparable en Senkalkam, se convirtieron en una pareja querida, no solo por su talento sino por la conexión que transmitían. Y ahora, después de que Senkalkam nos dejara con el corazón en un puño, la gran pregunta flota en el aire, ¿qué sigue para ellos? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Hay proyectos en el horizonte que los reúnan? Y lo que es más intrigante, cómo están evolucionando sus carreras individualmente y si esos caminos podrían cruzarse de nuevo de maneras inesperadas. Antes de zambullirnos de lleno en este fascinante tema, si eres nuevo por aquí y te encanta mantenerte al día con las últimas noticias, rumores y análisis del mundo del entretenimiento, especialmente del vibrante panorama turco, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones, activa la campanita de notificaciones y únete a nuestra creciente comunidad. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que esperamos sobre el futuro de Kerem y Hande. Empecemos por lo más tangible, los proyectos individuales. Ambos actores han tomado caminos diferentes desde el final de Senkalkam, y lo han hecho con fuerza. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su capacidad para interpretar personajes complejos, ha estado explorando diferentes géneros y formatos. Lo vimos en la serie de acción y suspense Hakan, Muafze en Netflix, donde demostró una faceta más oscura y cautivadora. Y más recientemente ha estado involucrado en proyectos cinematográficos, incluso participando en producciones internacionales. Hay rumores de que está trabajando en una nueva serie para una plataforma de streaming importante, y se habla de que podría ser un proyecto con un guión muy ambicioso, quizás con un giro dramático que lo aleje de los roles más románticos a los que estábamos acostumbrados. La verdad es que Kerem siempre ha mostrado un deseo de crecer como actor, de desafiarse a sí mismo, y eso se nota en cada uno de sus trabajos. Ha expresado en entrevistas su interés por historias con profundidad, con personajes que tengan un arco de transformación significativo, y no me extrañaría que su próximo gran proyecto sea precisamente eso, algo que lo impulse a salir de su zona de confort y a sorprender a su audiencia. Se habla mucho de que está buscando roles que le permitan mostrar su versatilidad, y teniendo en cuenta su talento y su dedicación, estoy seguro de que lo conseguirá. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones genuinas, lo hace un actor muy deseado, y las productoras lo saben. Por otro lado, Hande Erçel ha seguido una trayectoria igualmente impresionante. Después de Senkalkam, nos regaló una actuación conmovedora en Bambaşka Biri, junto a Burak Deniz. En esta serie interpretó a Leyla, una fiscal decidida y con un pasado turbulento, un papel que le permitió mostrar una gama de emociones mucho más amplia y profunda. Demostró una madurez actoral que muchos aplaudieron, y consolidó su posición como una de las actrices más talentosas de Turquía. Se rumorea que Hande también está evaluando varias ofertas, y se habla de la posibilidad de que trabaje en una película de época, algo que sería un cambio radical y fascinante. Además, su influencia en las redes sociales es innegable. Es una de las actrices turcas más seguidas a nivel mundial, y su imagen proyecta una elegancia y un estilo que atraen a marcas de prestigio. Esto sin duda abre puertas a colaboraciones y proyectos que van más allá de la actuación, como campañas publicitarias y embajadora de marcas de lujo. Se dice que está muy enfocada en seguir construyendo su carrera internacionalmente, y no me extrañaría que viéramos su nombre en producciones de Hollywood en un futuro no muy lejano. Su belleza es innegable, pero su talento actoral está más que demostrado, y tiene esa chispa que la hace destacar. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasa si sus caminos se cruzan de nuevo en un proyecto? La audiencia enloquecería. La química entre Kerem y Hande en Senkalkam fue algo que trascendió la pantalla. Era palpable, genuina, y conectó con millones de personas alrededor del mundo. Verlos juntos de nuevo en una nueva historia, ¿sería posible? Las posibilidades son muchas.
Podría ser otra serie romántica, aunque quizás con un enfoque más maduro o con giros inesperados que subviertan las expectativas. O quizás, y esto sería lo más interesante, podrían unirse en un proyecto de un género completamente diferente. Imaginen a Kerem y Ande en un thriller psicológico, o en una comedia negra, o incluso en una aventura épica. Las posibilidades son infinitas y francamente emocionantes. Los fans, por supuesto, están constantemente alimentando estos rumores. Cada foto que publican por separado, cada like o comentario en las redes sociales, es analizado al microscopio. Y aunque es cierto que a veces los fans pueden ver conexiones donde no las hay, también es verdad que a veces tienen una intuición increíble. Si bien no hay nada confirmado oficialmente sobre un proyecto conjunto, la puerta está más que abierta. Ambos actores han expresado en el pasado su cariño mutuo y su respeto profesional. Kerem ha dicho en varias ocasiones que Ande es una profesional increíble y que disfrutó muchísimo trabajando con ella. Ande, por su parte, ha hablado de la buena relación que mantuvieron durante las grabaciones y de lo bien que se complementaban. Esta admiración mutua es un ingrediente clave para cualquier colaboración exitosa. Más allá de la actuación, también hay que considerar sus trayectorias como figuras públicas y emprendedores. Ambos tienen sus propias empresas y proyectos paralelos. Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en la producción y ha mostrado interés en la dirección. Ande, como mencioné, es un referente de moda y estilo, y colabora activamente con diversas marcas. ¿Podrían sus futuros proyectos profesionales incluir una colaboración en el ámbito empresarial? Quizás una productora conjunta o una línea de ropa, o un proyecto artístico innovador que combine sus talentos y sus intereses. Esto sería una muestra de madurez y de una visión a largo plazo, y consolidaría aún más su marca personal. Pensemos en las tendencias actuales del entretenimiento. Las plataformas de streaming buscan contenido fresco y atractivo. Una reunión de Kerem y Ande con su enorme base de seguidores sería un éxito garantizado para cualquier plataforma. Podrían optar por un proyecto que les permita explorar nuevas facetas de sus carreras, quizás algo que les permita tener más control creativo como productores ejecutivos. Esto les daría la libertad de contar las historias que realmente quieren contar, con los mensajes que quieren transmitir. Y por supuesto, no podemos obviar el factor personal. Aunque debemos ser respetuosos con su vida privada, es innegable que la química que mostraron en pantalla hizo que muchos fans fantasearan con una relación más allá de la amistad. Si bien no hay confirmación de que estén juntos románticamente en la actualidad, lo que sí es seguro es que mantienen una relación muy cercana y de apoyo mutuo. ¿Y quién sabe qué depara el futuro? A veces las colaboraciones profesionales más exitosas nacen de relaciones personales sólidas. Si sus caminos vuelven a cruzarse profesionalmente y si la chispa personal aún está ahí, el resultado podría ser explosivo. Lo importante es que tanto Kerem como Ande están en un momento crucial de sus carreras. Ambos son jóvenes, talentosos, exitosos y con un gran potencial. Están curtiendo sus habilidades, explorando nuevos territorios y, sobre todo, demostrando que son artistas versátiles y comprometidos. El futuro que tienen planeado juntos, ya sea en la pantalla o en proyectos más allá de la actuación, se presenta emocionante y lleno de posibilidades. Pensemos en la posibilidad de que uno de ellos interprete al personaje principal y el otro en un rol secundario, pero crucial. O quizás una miniserie donde puedan concentrarse en una historia intensa y bien desarrollada sin la presión de una temporada larga. O incluso algo completamente inesperado, como un cortometraje experimental o un proyecto documental conjunto. La belleza de estos dos artistas es que no se encasillan, y eso los hace impredecibles y fascinantes. Analicemos un poco más la dinámica de su relación en pantalla. En Senkalkam, Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y algo cínico, mientras que Ande daba vida a Eda YLDZ, una joven apasionada y soñadora. Su contraste era perfecto y su evolución como pareja, sus altos y bajos, sus reconciliaciones y sus momentos de tensión, mantuvieron a la audiencia enganchada durante 2 temporadas. Si volvieran a trabajar juntos, ¿qué tipo de dinámica buscarían? ¿Mantendrían esa chispa romántica o explorarían algo más complejo? Es probable que busquen un desafío que les permita crecer como actores, y eso podría significar alejarse de la fórmula exacta que los hizo famosos, pero sin perder esa conexión que el público adora. También es interesante pensar en el impacto global que tendrían si regresaran juntos. Su fama no se limita a Turquía, son íconos a nivel int.
Nacional. Una nueva colaboración suya sería noticia en todos los medios, y atraerían a una audiencia masiva de diferentes países. Las plataformas de streaming son conscientes de este poder, y no dudarían en apostar por un proyecto que reuniera a Kerem y Hande. En resumen, el futuro de Kerem y Hande juntos es un lienzo en blanco lleno de promesas. Individualmente ambos están labrando caminos impresionantes, demostrando su talento y su ambición. En cuanto a una posible colaboración, aunque no hay nada oficial, la esperanza y la expectación de los fans son palpables. Sea en la pantalla, en la producción, o en cualquier otra faceta creativa, lo que es seguro es que cualquier proyecto que emprendan juntos tendrá el potencial de ser algo grande, algo que cautivará a audiencias de todo el mundo. Y ahora, llegamos a la parte donde quiero escuchar sus voces. ¿Qué opinan ustedes sobre el futuro de Kerem y Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? ¿En qué tipo de proyecto creen que deberían unirse? ¿Tienen alguna otra teoría o expectativa? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo más importante para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta exploración del futuro de dos estrellas que han dejado una huella imborrable en nuestras pantallas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.